Bienvenidos al podcast de Diario Veterinario, el periódico referente del sector de la salud animal. Hoy nos acompaña en el podcast de Diario Veterinario Manuel García Gómez, un veterinario nacido en Valladolid en 1986 y actualmente afincado en Gijón. Licenciado en veterinaria por la Universidad de León, donde obtuvo el mejor expediente de su promoción, completó su formación con un máster en investigación y un doctorado con calificación cum laude. Manuel García Gómez, tras varios años de ejercicio clínico en pequeños animales, ingresó en 2019 en el Cuerpo Nacional Veterinario, orientando su carrera hacia la administración pública y la sanidad exterior. Desde entonces ha ocupado puestos de responsabilidad en los puestos de control fronterizo de Santa Cruz de Tenerife y actualmente en el puerto de El Musel, en Gijón, donde trabaja en inspección y control sanitario de animales y productos procedentes de terceros países. Su trayectoria combina investigación, gestión pública y formación especializada, con una especial atención al enfoque Una sola salud, ámbito en el que recibió en 2023 el premio de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid. Así que damos la bienvenida a Manuel García Gómez. Muchas gracias, Ignacio. ¿Qué tal? Manuel, si me permites que te tutee, antes que nada. Sí, por supuesto. ¿Cómo no? Pero te lo pido, por favor. No que no te lo permito. Pues te lo agradezco. ¿Qué hace un veterinario del Cuerpo Nacional destinado en un puesto de control fronterizo? Bueno, a ver, pues un veterinario en principio, podríamos decir que su labor fundamental es ser la garantía de la frontera sanitaria, por decirlo así. El Estado tiene la competencia en cuanto al comercio exterior de mercancías y a nosotros nos toca esta parte sanitaria de las mercancías. Es decir, nosotros vamos a vigilar que tanto alimentos, animales vivos, productos de los animales, ya sean destinados o no a consumo humano, que entren o salgan de la Unión Europea, cumplan con toda la normativa que se les puede exigir tanto para importarse como para exportarse, ¿no? A través de diferentes tipos de controles, tanto documentales, ¿no? Como que sería un poco la documentación, certificados, etcétera, que hacen falta, de identidad, identificando que la mercancía se corresponde con esa documentación, y controles físicos y laboratoriales para garantizar también pues, que lo que estamos pidiendo en la normativa realmente se cumple. Claro, pero esto llevado a tierra debe tener lo suyo. ¿Cómo describirías una jornada típica, ¿no? en un puesto de control fronterizo, como es además el Musel? Bueno, pues teniendo en cuenta que el Musel es un puerto pequeñito, entonces tengo que hablar siempre en escala pequeña, ¿no? Hay otros puertos mucho más grandes como Algeciras, Barcelona, otros puestos de control como Madrid, ¿no? Barajas, que también son mucho más grandes. Pero yo creo que el dinamismo y el rigor son las palabras un poco que pueden identificar la actividad en un puesto de control fronterizo. Vale, al final te marca un poco el día a día el tráfico de mercancías, los contenedores que vengan, los graneles y graneles, qué tipo de mercancía trae cada uno, ¿no? Porque hay inspecciones que pueden ser más largas, otras más cortas. Y bueno, pues básicamente en función de la dinámica que tengas ese día, pero vas a tener que hacer una serie de controles probablemente documentales, a expedientes, vamos, de documentos de diferentes expedientes de importaciones o exportaciones, mercancías, etcétera. Y luego otra parte la pasaremos en los muelles o incluso fuera, si tenemos que ir a visitar algún establecimiento, haciendo inspecciones sobre el terreno, ¿no? Digamos que tenemos una parte de trabajo en oficina y una parte de trabajo en campo sobre el terreno, que serían los muelles, establecimientos y demás, ¿no? La parte de oficina sería pues ese control documental, y ese control de identidad y físico de las mercancías se haría pues en las zonas de descarga, etcétera. Estamos hablando de que es un salto de una clínica privada, digamos, a la administración pública, ¿no? ¿Qué es lo que te hizo dar este salto a la administración pública? Bueno, esto es una cosa que luego también, si tratamos el tema de la veterinaria en general, habrá que hablarlo, ¿no? Sí. La veterinaria gran parte de la veterinaria está muy desconocida. Yo cuando empecé a estudiar veterinaria,
mi idea del veterinario era el médico de los animales, como un médico de personas, pero un médico de animales. Y era un poco la vocación que yo seguía. De hecho, hice un doctorado en cirugía, sobre todo especializado en pequeños animales. Hice un título de posgrado de traumatología en pequeños animales y pues, me dediqué un tiempo a la clínica veterinaria, a la clínica privada. También es verdad que aunque en la carrera vas conociendo otras salidas y otros ámbitos de la veterinaria que pueden llamarte la atención, como fue en mi caso, yo acabé en el año 2009 la carrera y estábamos en plena crisis. O sea, me parece que apenas salían plazas, las comunidades autónomas estaban prácticamente todas paralizadas, el Cuerpo Nacional del Estado sacaba muy poquitas plazas. Entonces, el tema de las oposiciones, pues, la verdad que yo no lo conocía hasta más adelante. Era una cosa que era casi implanteable, ¿no? Había, pues eso. Igual en toda España se podían contar las plazas casi con los dedos de la mano que salían en el año. Entonces, una cosa que me planteé y como pues entre que iba un poco ya, mi vocación era la clínica y las oposiciones, aunque me habían abierto ese campo, no era el momento, pues me dediqué a la clínica, ¿no? Y bueno, la situación de la clínica creo que cualquiera persona que conozca un poco el mundo veterinario sabe cuál es, ¿no? Es un trabajo muy duro, se hacen muchas horas, las cargas mentales son bastante grandes, la presión, etcétera, ¿no? Y cuando pasó todo el tema de la crisis, empezaron a salir plazas y tal, yo también estaba en una época de mi vida que me acababa de casar, estaba empezando a tener familia y bueno, me planteé esta situación, digo, personalmente, de cambiar un poco de ámbito. Oye, voy a esta parte que en su día conocí, que yo desconocía de la veterinaria, que no me llamó la atención, pero que no era su momento, ahora parece ser que sí. Y las condiciones parece que son bastante más llevaderas que en la clínica, porque es verdad que en la clínica estaba siendo muy compleja, era una situación muy dura en ese momento. Claro. Y bueno, probé y aprobé la posición y ahí me quedé. La verdad es que no me arrepiento, ¿eh? Me ha gustado mucho lo que he ido descubriendo y el trabajo que tengo ahora. Claro, ahora toca hacer dos preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que echas de menos de la clínica y qué es lo que no echas de menos? Claro, a ver, lo que más echas de menos es el contacto con los animales del día a día, ¿no? Con las mascotas, sobre todo con las que van bien. Luego es verdad que hay casos muy duros. Típica mascota que sigues toda su vida y que luego te toca eutanasiarla, son momentos muy complicados, ¿no? Pero bueno, es verdad que el día a día, curar a los animales, tal, pues eso va o sea, al final es por lo que empezamos, ¿no? Es un poco lo que se echa de menos. Sin embargo, eso, es que la clínica tiene muchas... La parte del perjuicio es muy grande, por lo que yo creo. La situación es bastante precaria, es una situación dura, luego tiene situaciones de mucha presión, no todos el trato con los animales es motivador o es bueno, ¿no? A veces eso, son animales que tienes que eutanasiarlos, animales agresivos, animales que igual están poco cuidados por parte de los propietarios y dices, pues se podrían hacer más cosas y no voy a poder por cosas ajenas a mí, ¿no? Causas ajenas o porque simplemente el dueño no está dispuesto. Sí. Y bueno, pues la verdad que eso te va machacando mentalmente y te rompe un poco la idea que tenías, ¿no? De esa de yo quiero curar a los animales y demás. Somos conscientes de la complejidad de la profesión del veterinario Sí. y más aquí en este podcast. Pero ¿cuál es el nivel real de responsabilidad de un veterinario en el sector en la sanidad exterior? Bueno, a ver, la responsabilidad es muy alta. Al final, como hemos dicho antes, somos la primera barrera sanitaria, es decir, lo que entra de fuera, el primer paso que da, independientemente que después cuando sea mercancía europea tenga sus controles como tal, pero el primer control es nuestro. Nosotros somos los que vamos a decidir si esto entra o no. Una enfermedad que no está en este país, por ejemplo, por decir, podría entrar si nosotros nos equivocamos. Entonces, digamos que nuestra responsabilidad yo creo que es altísima, ¿no? Al final nuestra firma es vinculante y nosotros decidimos si la mercancía entra o no entra. Si nosotros decimos que no entra, no es rechazado y si decimos que es favorable, sanitariamente, pues nadie nos va a discutir, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta que al final nuestra firma es la que autoriza la entrada de miles de toneladas de producto, de miles de cabezas de animales cada día, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Estamos hablando de la sanidad animal y de la salud pública de las personas que está en manos de los veterinarios que están en la frontera como primeros garantes de la misma. Pero en algún momento se siente algún tipo de presión, bien sea por logística, bien sea por tiempos, cargas, es decir, o aquí hay una independencia técnica absoluta. No, a ver, presión siempre tienes, porque tú trabajas con actores privados, que ellos tienen sus intereses, ¿no? Y ellos
al final son importadores, son como una mercancía y lo que quieren es que su mercancía les llegue. Entonces quieren que sea cuanto antes, te presionan con plazos, te presionan intentando llevarte al límite a veces la norma y bueno, tú tienes que lidiar un poco con toda esa presión, ¿no? También es verdad que, claro, al final somos administración y eso nos da un poco de protección a todo esto. Al final tú eres una autoridad sanitaria y tienes la decisión, la potestad y estás protegido si decides que algo no es así, ¿no? Y tienes tus vías con tus recursos, o ellos tienen sus recursos, las vías legales, para que todo sea de lo más transparente y lo más garantista posible para todo el mundo, ¿no? Pero es verdad que eso, que la presión la tienes ahí, oye, ¿por qué este contenedor no retrasas 2 días o no lo puedes ver antes? O este contenedor, mira que el barco llega hoy, por favor, quédate por la tarde para verlo, que me urge mucho, que si no el supermercado se va a desabastecer y demás. Entonces la presión siempre te la ponen allí. Pero bueno, es verdad que eso, que también tenemos por parte de la administración nuestra cobertura. Claro, y luego, bueno, también es como Vox Populi, ¿no? El tema de que, voy a plantear la pregunta de otra manera, ¿vale? Se escucha por ahí que la legislación europea en temas de seguridad alimentaria es exigente, es muy exigente. ¿Esto es así? ¿Se nota en el día a día? Sí, yo creo que la legislación europea es de las más exigentes del mundo, por decirlo así, sobre todo desde el tema de las vacas locas, cuando tuvo las batías con bovina, ahí se fortaleció, vamos, se revisó todo el tema de la seguridad alimentaria, se revisó muy a fondo en la Unión Europea y se fortaleció mucho, ¿no? Y esto, claro que se nota día a día, porque es que es una normativa que está en continuo cambio. O sea, se está revisando continuamente, se hacen modificaciones, tienes que estudiar pues, prácticamente todos los días. Hay cambios normativos en un aspecto, en otro, debido pues, a que salen enfermedades emergentes, enfermedades reemergentes, se dan alertas, se retiran otras, se identifican nuevos riesgos, ¿no? Yo, por ejemplo, pues un ejemplo del que puedo hablar, cuando empecé a trabajar en el Cuerpo Nacional, los materiales en contacto con alimentos estaban empezando. Era una cosa que era bastante nueva, no había mucha normativa, se estaba desarrollando y hoy en día yo creo que es una cosa que está súper consolidada y cada vez se controla más. Y cada vez sabemos más, hay normativas más específicas de cada tipo de material y se va puntualizando, haciendo mucho más específica en diferentes campos, ¿no? Damos cursos, etcétera. Y es una de las cosas que yo cuando entré hace 2019, pues ya había normativa, ya se estaba viendo, pero creo que el desarrollo, por ejemplo, ha sido muy importante y es un claro ejemplo de eso, de cómo la normativa europea es tan exigente que va buscando los nuevos riesgos y los va desarrollando y cada vez se retroalimenta, ¿no? Se hace más exigente buscando nuevos riesgos, intentando proteger, claro, la salud de los consumidores y también no solo la salud, también la economía de los sectores que trabajan en esto dentro de la Unión Europea. No sería tampoco... Sí, no, iba a decir, no sería tampoco justo si los requisitos para los de fuera fueran diferentes a los de dentro, ¿no? Tienen que ser al menos iguales. Claro. Y en este sentido, ¿hay diferencia o cuesta mucho llevar a terreno, a campo, lo que pone la normativa? La normativa al final siempre es clara y se intenta llevar todo lo posible al campo. Porque, claro, no tiene sentido hacer una norma si después no la puedes aplicar, ¿no? Aquí el desafío, ¿dónde está? Pues en ajustarlo eso a los volúmenes de mercancías, a veces a las condiciones que pueda haber. Pues llegamos a la estiva y el contenedor no está en las condiciones que tenía que estar, entonces igual tienes que tener un poco más de, no sé, de imaginación, ¿no? Para poder desencargar todo eso, abrir más cajas de las que deberías, igual para ver que todo el producto está tal, pero vamos, siempre se hace hacia la idea de cumplir esta norma con todo el rigor. O sea, quiero decir, no vamos a dejar de ver un contenedor porque se haya desestivado, pero sí vamos a vaciarlo entero, aunque no lo tuviéramos pensado, para comprobar que está perfectamente. Entonces, ahí está la dificultad, que a veces te retrasa todo y demás, pero bueno, te da más trabajo que lo que realmente parece la norma. Eso yo creo que es la dificultad que nos da a nosotros. La norma a veces parece más fácil de lo que realmente es desempeñar el trabajo sobre el terreno. Está la norma y están los riesgos, ¿no? Y entiendo que el mapa de riesgos es amplio. A nosotros nos ocurren, pues, desde la zoonosis, ¿no? Que está ahí, los fraudes alimentarios, el bienestar animal, resistencias antimicrobianas. Son preocupaciones que pueden llegar a quitarte el sueño, ¿no?
¿Son estas las más importantes? ¿Ha cambiado ese mapa de riesgos? ¿Hay novedades? Todas son importantes y todas son cada vez, y yo creo que todas van cobrando cada vez más importancia, las conocemos mejor. Lo que pasa es que unas van más rápidos que otras o por circunstancias en el momento, una puede ser o estar más en los medios y parece que ser como más importante o no más importante, pero más mediática o más conocida que otras, ¿no? Y pues eso también te condiciona un poco. A ver, el tema de resistencias antimicrobianas, yo creo que es de los últimos años de las que más conciencia estamos tomando, ¿no? Hace unos años pues no había esta conciencia sobre las resistencias antimicrobianas y poco a poco cada vez tenemos somos más conscientes de este problema y buscamos más medidas, se hacen más análisis, se identifican más. El tema de las enfermedades emergentes y reemergentes un poco relacionadas pues, con el cambio climático, que aparecen más. Las zoonosis cada vez también es otro tema, un concepto que hace unos años nadie conocía o costaba explicar y hoy en día ya vas hablando de zoonosis y la gente entiende, ¿no? Que muchas enfermedades de las personas están relacionadas con los animales. Entonces, bueno, yo creo que no hay ninguna, o hay unas que pueden ir más rápido o haber evolucionado más rápido, pero todas son muy importantes a día de hoy y sobre todo en el ámbito que nos movemos hoy, en el de una sola salud, ¿no? Cada vez este concepto por fin parece que cala, aunque nosotros los veterinarios, yo soy de los que defiende que lo conocíamos hace mucho, ¿no? Nuestro lema profesional es Higiene Pecoris Salus Populi, ¿no? La higiene del ganado es la salud del pueblo. Nosotros ya teníamos ese lema hace 100 años. Pero es verdad que este One Health, esta una sola salud, esta salud global, cada vez parece que cala más. Ya oyes hablar de fuera de la veterinaria pues en temas médicos humanos, de farmacéuticos, enfermeros, que ya hablan de él. Y todo esto repercute, ¿no? Y eso significa, pues eso, que se va conociendo términos como zoonosis, las enfermedades emergentes y reemergentes. Las resistencias antimicrobianas salen de los hospitales para tratarse en otros ámbitos como pueden ser pues, en la veterinaria, en los alimentos, etcétera, ¿no? Y se ve la repercusión que tienen. Y entonces, bueno, al final todos los riesgos son importantes y lo que, bueno, hay que saber, eso no hay que olvidarlo. Aunque no sea más mediático o tenga un despunte, hay que tener en cuenta que eso no puede tapar a los demás. Uh-huh. ¿Cambian los protocolos cuando sube la alerta por una enfermedad? Sí, claro, se endurecen. Por lo general los protocolos cuando hay una enfermedad, una alerta, se endurecen. Entonces se hacen muchísimos más controles, se analiza mucho más, suben las frecuencias eso de control de identidad, de control físico, incluso a veces al 100% y se ve todo lo que entra de ese tipo de mercancía. Según un poco el mapa de riesgo o el riesgo que incumba, pues se sube. Luego, pues también incluso puede llegar a cambiar el tema de los certificados, sería todo el documental es mucho más minucioso, buscando también si se contempla, pues por ejemplo, en enfermedades de sanidad animal, la regionalización, ¿no? Hay países que están regionalizados y tienes que investigar bien si la región de donde viene, la trazabilidad del animal o de la partida, pues se corresponde, ¿no? Entonces, cuando hay alertas y tal, lo que se hace es endurecerlo todo y hacer un examen muchísimo más minucioso para evitar eso, que no haya ningún riesgo o reducir el riesgo al mínimo de entrada de la enfermedad. Entiendo. ¿Cómo se llega al Cuerpo Nacional Veterinario, Manuel? Bueno, pues el Cuerpo Nacional Veterinario es el cuerpo de funcionarios veterinarios del Estado que depende del Ministerio de Agricultura. Actualmente hay 2 cuerpos de veterinarios en la Administración General del Estado que requieren titulación específica de veterinaria, que es el Cuerpo de Veterinarios Titulares, que depende del Ministerio de Sanidad, y el Cuerpo Nacional Veterinario, que depende del Ministerio de Agricultura. Lo que pasa es que el de veterinarios titulares hace años que no se convocan las oposiciones. Imagino que por decisiones políticas o lo que no sé, eso no escapa a mi conocimiento, pero no se convocan y solo se convocan las del Cuerpo Nacional, ¿vale? Somos un cuerpo A1. Un cuerpo A1 es un cuerpo de personal predirectivo, directivo, ¿no? Como equivaldría pues, a abogados del Estado, técnicos de administración civil, jueces, ¿no? De la cúspide, por decirlo así, de la jerarquía de los funcionarios, de la jerarquía administrativa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se llega? Pues hay que hacer una oposición. Como todas las funciones de carrera, lo que hay que hacer es una oposición, que en nuestro caso consta de un temario que va cambiando un poco cada año, pero suele ser de alrededor de 200 temas. Y son 4 pruebas, si no me equivoco. Una de desarrollo general al principio, una prueba de idioma,
un tercer examen que es oral sobre el temario, es el más temido, ¿no? Sacas unas bolas de una bolsa con unos temas y tienes que exponerlos durante 15 minutos cada uno, sin ningún tipo de ayuda, más que un pequeño esquema que te dejan hacer de 2 minutos. Y luego finalmente un caso práctico. Entonces, bueno, como ves, es una posición complicada, larga, que te puede llevar mínimo 1 año y medio, 2 años, solo lo que es el proceso selectivo. Y luego, aparte que tengas que estudiar, porque al final son puestos de mucha responsabilidad, que estás en la cúspide administrativa y que eso a nivel profesional se compararía 1 a 1, pues es eso, un abogado del Estado, un médico de vacunación, o sea, un personal cualificado técnicamente con una licenciatura y en muchos casos específica. Vamos a ver si abrimos un poco un melón. Sí. Tu punto de vista, vamos a hablar siempre de opiniones. Bajo tu punto de vista, ¿cuál es la situación actual de la veterinaria en España? A ver, yo creo que la veterinaria arrastra un problema, que es que hemos estado muy poco unidos en general y no hemos sabido darle visibilidad a la profesión, a todo lo que hacemos. Lo que te comentaba un poco antes de cuando entraba a la universidad, ¿no? Si yo, bueno, a mí me pasa muchas veces que cuando digo que soy funcionario veterinario, la gente me pregunta, ¿y qué hace un veterinario funcionario? Dice, los perros de la policía, los caballos de la policía, o sí, ¿no? Claro, sí. No se dan cuenta de todo el trabajo que hay fuera de las mascotas o de los animales, ¿no? Que sí que nos corresponde y que realizamos nosotros. Y yo creo que eso ha sido un poco por la atomización de la profesión, ¿no? Cada uno ha ido un poco a su campo, no hemos sabido venderlo o contar bien todo lo que hacíamos. Y claro, la consecuencia ha sido esa, que hemos sido un poco desprestigiados, ¿no? Al final, tú cuando miras en historia de la veterinaria, que a mí me gusta, estoy en la asociación además y tal, y ves los veterinarios de hace 150 años, o de hace 100 años, o de hace 200 años, y eran gente muy respetada, ¿no? Sí, bueno, tenemos, por ejemplo, a Gordón Ordaz, que fue presidente de la República en el exilio del Consejo de Ministros. Fue como presidente de España de la parte que estaba fuera, ¿no? Aquí estaba la dictadura, él estaba fuera, pues fue la parte tal. Y eso es un veterinario muy importante, ¿no? Fue el ministro de Agricultura, me parece que fue. Claro, tú vas viendo a la gente de su promoción, del Cuerpo Nacional, por ejemplo, que entraron a la vez por la primera promoción y son todos prácticamente intelectuales, gente que escribía, que participaba en los colegios profesionales, que te hacía libros, que participaba en la sociedad en ámbitos fuera de la veterinaria, ¿no? Pues con médicos, con otros ámbitos, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es lo que se ha perdido un poco. Ese prestigio profesional de decir el veterinario es una persona muy formada, muy capaz y que es fundamental en nuestra sociedad, no hemos sabido hacerlo ver y aunque lo seguimos siendo y somos personas con mucha formación, de hecho nuestra carrera es de las de 5 años todavía, cuando los tengo 4, somos una profesión que yo creo que si faltara los veterinarios desapareciéramos, no habría forma de cubrir ese hueco de cara a la salud pública, pero no sabemos venderlo. No sé si es por esta atomización, porque estamos más disgregados, porque no sabíamos hacer fuerza entre todos y ponernos de acuerdo para contarlo y hemos perdido esa oportunidad de contarlo y ahora tenemos que intentar recuperarlo y hacerlo, ¿no? Y eso, al final, claro, repercute en todo, en lo que la gente está dispuesta a pagar por un veterinario, a cómo le da prestigio social o lo reconoce en premios, en lo que es en artículos, en divulgación, etcétera, ¿no? Es una lástima que esa percepción no la tengan únicamente las personas, sino también las administraciones, bueno, los responsables de las administraciones públicas y nos hagan un poquito más de caso. Sí, tenemos que... Hay que decir, no, esa frase que dicen que los veterinarios no curan animales, sino que curan a las personas. Eso es lo que tendríamos que adoptar un poco de lema y saber vender, ¿no? Que decir, oye, no estamos aquí solo para curar animales, que es que vuestra salud depende de nosotros. En tu opinión, ¿haría falta mejorar las condiciones laborales y el reconocimiento social de los veterinarios? Sí, yo creo que sí. O sea, bueno, es verdad que llevo algunos años desvinculado de la clínica y creo que había que ha habido convenios a profesionales. Es que cuando yo trabajaba en la clínica no había ni siquiera un convenio profesional. Íbamos por el convenio de los trabajadores normal de calle y entonces, claro, yo llegaba a trabajar por el salario base, haciendo guardias y demás. Entonces era un desastre. No tenías ni una regulación de horarios clara, ni tenías tal. Yo creo que eso ha mejorado un poco, pero creo que sigue habiendo muchísimo trabajo por delante. Yo, por lo menos, por lo que me comentan compañeros y la relación que sigo teniendo,
creo que hace falta todavía mucha mejora. O sea, ni económicamente estamos al nivel de profesiones similares como pueden ser los médicos. Y luego otro ejemplo muy claro es el tema de la salud mental. Creo que por fin estamos reconociendo que los veterinarios hay un problema con la salud mental que tenemos. Temas de burnout, temas de depresión, temas de cargas mentales, ¿no? Que nos llevan nuestro día a día y que hasta ahora había sido como un tabú, algo que no existía, que nadie le daba importancia. Y bueno, gracias a Dios todo eso se va reconociendo y bueno, reconocerlo es el primer paso para poder cambiarlo y poder trabajarlo. Entonces, en mi opinión, sí, queda mucho trabajo por delante. Es verdad que se ha avanzado y ya por lo menos se reconocen muchas cosas que antes no se reconocían, pero queda todo el trabajo por delante de mejorarlo y de seguir trabajando por esta profesión. Pues en ello estamos. Gracias por tus palabras, gracias por atender al podcast Diario Veterinario, Manuel García Gómez. Gracias a vosotros por la oportunidad. Hasta siempre. Un abrazo. Un abrazo. Podrán encontrar más información en la web de diarioveterinario.com. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales.